Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a las actividades que se encuentran planificadas para esta hora de clase. Buenas noches, Lisa. Lisa, buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Melissa, Luis, María, un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora de clase. Vamos a iniciar con los temas que se Buenas encuentran. noches, dice. ¿Cómo está, compañero Josecito? Un gusto poderles saludar. Vamos a Buenas iniciar. noches, Licen. Víctor, ¿cómo está? Un gusto poderle saludar. Igual vamos a iniciar con los temas que se encuentran planificados para esta hora de clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ir viendo, estábamos analizando y viendo las clases de pronombres que existen. Y en esta hora justamente vamos a hablar sobre los pronombres reflexivos. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos en inglés y cuál es su utilidad, cuál es su aplicación? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. ¿Qué son los pronombres reflexivos? Los pronombres reflexivos en inglés se utilizan cuando la acción recae en el mismo sujeto que la realiza, es decir, el sujeto es también objeto directo. Por ejemplo, yo digo, me corté el dedo. ¿Quién recibe la acción? Yo mismo, ¿no es cierto? Porque yo mismo me corté. Entonces, eso es lo que hacen los pronombres reflexivos. Una de las características fundamentales, el concepto fundamental de un pronombre reflexivo es que se utiliza cuando la acción recae sobre el mismo sujeto que realiza la acción, es decir, el sujeto es también el objeto directo. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos en inglés? Aquí tenemos los pronombres reflexivos que también tienen una correlación a cada uno de los pronombres personales en función de sujeto. Por ejemplo, aquí tenemos el primero que es myself, que se traduce a mí mismo, yourself, a ti mismo, himself, que es la tercera persona, a él mismo, herself, la tercera persona, a ella mismo, itself, a sí mismo, itself, y obviamente tenemos los otros que son ourself y themself, que corresponden al plural, a la primera y la tercera persona del plural. Vamos a ir viendo y analizando cada uno de ellos. Por ejemplo, habíamos dicho, por ejemplo, en myself, myself significa cuando yo, obviamente, estoy hablando de mí mismo y obviamente se traduce a mí mismo. Por ejemplo, tenemos I loved myself that hundreds of times. Me lo he repetido cientos de veces, dice, hundreds. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Me lo he repetido cientos de veces, estoy hablando de mí mismo, ¿no es cierto? Que si yo me he repetido cientos de veces que no debo salir a la calle, por ejemplo. Pues ahí, obviamente, ¿qué estoy diciendo? Estoy prácticamente yo mismo recibiendo la acción. I've told myself that hundreds of times. La segunda persona con yourself, yourself es a ti mismo, en referencia de tú. Entonces digo, tú mismo o a ti mismo. Por ejemplo, aquí tenemos take care of yourself. Take care of, of yourself, que significa cuídate. Lo estoy diciendo que si yo me estoy despidiendo de un amigo o de una amiga y digo cuídate. ¿Cómo lo hago? Take care of yourself. Estoy diciendo cuídate. Entonces estoy hablando en función de tú. En las terceras personas que tenemos, ya saben las tres, himself, herself o itself, obviamente esto corresponde a las actividades en tercera persona. La primera, himself, que es en función de él, yo digo a él mismo. Por ejemplo, he sees himself as an important artist. Él se ve a sí mismo como un artista importante. Entonces, la acción, ¿quién recibe? Él mismo, ¿no es cierto? Digo, él se ve a sí mismo como un artista importante. Entonces, está viéndose a sí mismo. Él mismo recibe la acción. Entonces, ahí tenemos, he sees himself as an important artist. Ahí tenemos cuando yo digo la tercera persona correspondiente a él, himself. Ahora, cuando hablo de ella, herself, a ella misma, yo digo, she excused herself and went to her room. Ella se disculpó y se fue a su recámara.
Entonces, ¿quién se disculpó? Obviamente ella, ¿no es cierto? Y se fue a su recámara. Entonces ahí utilizamos herself dirigida a ella misma. Tenemos la última estructura de la tercera persona, que es itself. Ya saben que con el it solo se permite determinar cosas, animales y sustantivos incontables. Acá sucede lo mismo con el itself, que es a sí mismo. Por ejemplo, it work by itself. Eso funciona por sí mismo o por sí solo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Eso funciona por sí solo. Estoy hablando de una, qué sé yo, de una máquina, de un carro, de una computadora. Estoy hablando de un objeto, ¿no es cierto? Entonces, al hablar de cosas, al hablar de animales y de sustantivos incontables, estamos haciendo uso correcto, en este caso de itself, como pronombre reflexivo que se traduce al español como a sí mismo. Esto hasta aquí, obviamente, los que pertenecen al singular, obviamente, dentro de estas estructuras. Pasamos al plural y tenemos ourselves, que obviamente corresponde a we. Por ejemplo, ourselves corresponde a nosotros mismos, se traduce a nosotros mismos. Por ejemplo, tenemos aquí la oración, we can defend ourselves. Nosotros podemos defendernos a nosotras mismas. Entonces, ¿qué están diciendo? Que ellas mismas pueden hacer las cosas, no necesitan de otros. Entonces, ahí utilizamos ourselves. Y tenemos por último themselves, que obviamente tiene una correlación de ellos y dice a ellos mismos. Por ejemplo, they honored themselves in that ceremony. Ellos se homenajearon a sí mismos en esa ceremonia. Entre ellos mismos se homenajearon, están recibiendo entre ellos mismos la acción. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo funcionan cada uno de estos pronombres reflexivos. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves y themselves. Esos son los pronombres reflexivos. Ahora vamos a ver un poco de gramática, un poco de reglas gramaticales y vamos a ver cómo se usan los pronombres reflexivos en inglés. Podemos identificar tres casos donde el relative pronouns es usado. Por ejemplo, los comentamos obviamente a continuación junto con las diferentes diferencias entre el español y el inglés. Y aquí podemos observar la primera, sujeto y objeto de la misma persona. El primer uso de los pronombres reflexivos es cuando la misma persona es sujeto y objeto de la acción. En este caso se traducen como mi, obviamente al español, me, te, se, nos y os. Ejemplo, aquí tenemos las siguientes oraciones. He cut himself with the knife. Se cortó con el cuchillo. ¿Quién recibió la acción? Obviamente la misma persona que estaba manejando el cuchillo. Entonces ahí recibe la acción. Por ejemplo, Mark shaves himself after taking a shower. Mark se afeita después de tomar una ducha. ¿Quién se afeita? El mismo. ¿Quién está afeitándose, limpiándose? El mismo. Esto en la primera determinación. Cuando el sujeto y objeto es la misma persona, ahí utilizamos el pronombre reflexivo, dicho como se lo mencionó al inicio. Cuando el sujeto que realiza la acción, él mismo recibe la acción, entonces ahí nosotros utilizamos. También lo utilizamos con la preposición by. En inglés, los pronombres reflexivos acompañados de la preposición by se usan para expresar que el sujeto está realizando la acción por su cuenta. Por ejemplo, I am living by myself. Estoy viviendo por mi cuenta. I am living by myself. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Obviamente está indicando que el sujeto está realizando la acción por su propia cuenta. En este caso, está viviendo por su propia cuenta. Tenemos la siguiente oración. She is used to traveling by myself, perdón, herself. Está acostumbrada a viajar por su cuenta. Entonces aquí estamos hablando en acciones, obviamente con la preposición by para indicar que está haciendo una actividad por su cuenta. Y aquí obviamente tenemos en primera instancia la ubicación, siempre va a estar la preposición by y luego el pronombre reflexivo. Esa va a ser la posición. Lo mismo podemos ver en la siguiente oración. Tenemos en primera instancia la preposición by y luego el pronombre reflexivo, en este caso herself. Entonces, ¿por qué? En este caso myself, ¿por qué? Porque estoy hablando en primera persona. Digo, I am, yo, living by myself. Estoy viviendo por mi cuenta. Pero acá yo utilizo she, estoy hablando de ella. She is used to traveling by myself. Está acostumbrada a viajar por su cuenta. Obviamente ya sé que estoy hablando de quién, de ella. Por lo tanto, utilizo herself.
Regresemos a ver herself cómo estaba. Aquí tenemos herself corresponde a qué. Y justamente aquí tenemos la traducción. Corresponde en función de mujer, ¿no es cierto? De ella, a ella misma. Entonces ahí estamos viendo en cuanto a la función de cada uno de ellos. En cuanto a los pronombres enfáticos en inglés, los pronombres enfáticos son los pronombres reflexivos que usamos para destacar que ha sido el mismo sujeto el que realiza la acción. Se pueden traducir como el mismo que sigue a un sujeto. Por ejemplo, I spoke to the stop assistant myself. Yo mismo hablé con el dependiente. Aunque suena un poco redundante, pero son actividades que en algún momento nosotros la vamos a mencionar, oraciones que incluso en el español nosotros le estamos mencionando periódicamente. Dice, I spoke to the stop assistant myself. Yo mismo hablé con el dependiente. Entonces está indicando que él mismo realizó la acción. The workers did not come to he that to do in herself. Los trabajadores no vinieron, así que ella mismo tuvo que hacerlo. Dice. Entonces ella misma desarrolló la actividad que estaba obviamente previsto que desarrollen los trabajadores. The worker did not, o puede tranquilamente este did not se puede fusionar y dar origen al didn't. The worker The workers didn't come to the heat to do in herself. Los trabajadores no vinieron, así que ella mismo tuvo que hacerlo. Entonces ahí nosotros podemos ver en cuanto a los pronombres enfáticos, cómo ellos destacan que ha sido la misma persona la que realizó la acción. Tenemos la siguiente, I have done it all myself. Lo he hecho todo yo mismo. Hay muchas veces y obviamente suena un poco también egocéntrico, pero la utilización de estos pronombres reflexivos así lo permiten. I have done it all myself. Lo he hecho todo yo mismo. A continuación vamos a ver los verbos ingleses que usan con los pronombres reflexivos. Hay determinados grupos de verbos que son la estructura gramatical más adecuada para utilizar con los pronombres reflexivos. Añadimos algunos de los verbos que con más frecuencia verás acompañados a un pronombre reflexivo. Y aquí tenemos los verbos reflexivos en inglés. Por ejemplo, tenemos blame, que se traduce como culpar. Blame. Brace, prepararse, cut, cortar, do, hacer, dress, vestir, help oneself, servirse la comida, bebida o que se requiera. Obviamente, pero ya saben que cuando utilizamos oneself, cuando utilizamos los pronombres reflexivos, significa que nosotros nos estamos sirviendo. Yo mismo me serví el vaso de cola, por ejemplo. Por ahí obviamente utilizo los pronombres reflexivos. Tenemos help oneself, que se traduce como servirse la comida o servirse la bebida que se quiera. Hurt, dañar o lastimar. Introduce, presentarse, por ejemplo, y más adelante nos ve, por ejemplo, la famosa introduce myself. Ahí utilizamos un pronombre reflexivo. Introduce, el verbo. Myself, el pronombre reflexivo. ¿Qué se traduce al español como introduce myself? Es mi presentación. Permítanme presentar. Se está autopresentando. Ahí estamos hablando de introduce myself. En este caso solo tenemos aquí introduce como verbo, que es presentarse. Look, mirar. Prepare, prepararse. Shape, afreitarse. Teach, enseñar, lo que estoy haciendo, teach. Por ejemplo, puedo decir teach myself. Estoy indicando que yo mismo me enseñé. Entonces, yo mismo me enseñé alguna actividad. Entonces, teach, obviamente, como verbo, es enseñar. T, atar. Treat oneself, premiarse, obviamente a uno mismo. Watch, lavar. Esos son los verbos que más se utilizan, obviamente, o que siempre van a estar acompañados de un pronombre reflexivo. Esos son los conocidos como verbos ingleses o verbos reflexivos que siempre van a estar acompañando a un pronombre reflexivo. En cuanto a los pronombres indefinidos, vamos a ver cuáles son los pronombres indefinidos y cómo se forman. Aquí obviamente tenemos nosotros esta tabla, la cual nosotros vamos a ver cada una de las determinaciones y cómo se van formando. Por ejemplo, aquí tenemos some, que es la primera determinación, y el complemento en este caso que es body. Por ejemplo, somebody.
Pues ahí vamos a ver qué significa. Lo mismo tenemos con any. Tenemos con any, tenemos con no, tenemos con every, y esos son obviamente, estas estructuras de verbos indefinidos. Y obviamente tenemos igual la combinación con cada uno de ellos con one, la combinación con think, la combinación con where y la combinación con time y la combinación con who. Y vamos a ver cómo se forman y qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, la estructura some más body, obviamente da origen a somebody, que significa alguien, somebody, alguien. O también puedo decir someone, someone, que significa alguien. Something, la unión de some más thing, obviamente da origen a sometime, que es algo. Somewhere, que da origen o se traduce obviamente en algún lugar. Sometime, que se traduce en alguna vez en relación a tiempo. Y por último tenemos some who, que es de alguna forma. Lo mismo sucede con any. Por ejemplo, tenemos anybody, que es cualquiera. Anyone o anyone, que igual sigue siendo cualquiera. Anything, que es obviamente cualquier cosa. Anywhere, que es en cualquier lugar. Anytime, que es en cualquier tiempo. Anywho, que es de cualquier forma. Con el no tenemos nobody, que es nadie. No want, nada. Nothing, igual sigue siendo nada. Nowhere, en algún lugar. Para time y who no aplican, por lo tanto se quedan libres. Lo mismo vamos a ver con every. Tenemos everybody. Incluso ustedes han escuchado algunas canciones y de pronto la presentación de algún animador, obviamente en inglés, que le dicen everybody. Y everybody se traduce como ¿qué? Todos. Obviamente es la unión de dos estructuras gramaticales, every y también body. Everybody, todos. Everyone, igual todos. Everything, todo. Everywhere, everywhere, en todos lados. Para time no aplica y para who tampoco aplica. Entonces, esas son las tablas en cuanto a los pronombres indefinidos. ¿Qué son los pronombres indefinidos? Este tipo de pronombre sirve para ocupar el lugar y función del sustantivo sin referirse a un sujeto en particular. Eso quiere decir que divaga o generaliza, sino en entidad. Y obviamente son los siguientes que habíamos visto, cómo se van fusionando. Aquí tenemos este cuadro comparativo, cómo se van fusionando y cómo van formando las estructuras gramaticales, obviamente que muchas de las veces nosotros hemos escuchado en algún tipo de conversación. Tenemos los siguientes ejemplos, tenemos las siguientes oraciones. Tenemos, por ejemplo, somebody has to clean this. Alguien tiene que limpiar esto, dice. Entonces tenemos somebody. La siguiente es una oración negativa, pues tenemos won't. Digo, I won't tell anyone your secret. No le voy a decir a nadie tu secreto, dice, I won't tell anyone your secret. La siguiente, there is tonight for you to do here. No tienes nada que hacer aquí. Y la siguiente, I see your face everywhere. Veo tu rostro en todos lados. Y esa es una frase exclamativa que ustedes pueden ocupar también en cualquier momento. I see, veo. Your face, tu rostro, everywhere, en todos lados. Y ustedes pueden ver cómo funciona. En relación a los pronombres recíprocos, este tipo de pronombre se utiliza para señalar que una acción se corresponde entre el sujeto y quien la recibe. Es decir, el verbo actúa en viceversa, tanto para el sujeto como para el que la realiza, como para quien está dirigido. En inglés solo hay dos estructuras gramaticales en función de pronombres recíprocos. Tenemos each other y tenemos one other. Each other se usa para hablar de dos personas. Por ejemplo, his sons take care of each other. Sus hijos se cuidan unos a otros. ¿Qué es lo que realiza la acción aquí con each other? La acción que describe esta oración obviamente va bidireccional, tanto para un lado como para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Sus hijos se cuidan unos a otros. Entonces, ahí con each other, obviamente, determina la descripción de los pronombres recíprocos. Cuando hablamos de reciprocidad, significa que yo doy algo, pero también me das algo.
para ponerles de un contexto más claro. Con each other, obviamente, tienen que estar determinadas las personas que intervienen en plural. Mientras que one other se usa para hablar de tres o más personas. Por ejemplo, my friends, estoy hablando de algunos. Give one another Christmas present. Mis amigos se dieron regalos de Navidad entre sí. Entonces, ahí no sabemos si son tres, si son 10, si son 15. Estamos hablando de varios. Entonces, con each other solo puedo hablar de dos personas, pero con one other puedo hablar de tres o más personas. Entonces, son las características en cuanto a la utilización de estas estructuras gramaticales que hemos ido viendo en el transcurso de esta primera etapa de nuestra clase. En la siguiente actividad, en el refuerzo, en la siguiente etapa de nuestra clase, vamos a ir reforzando los temas y justamente vamos a ir hablando sobre reflexive pronouns, los pronombres reflexivos, y vamos a ir analizando desde el punto de vista gramatical un poco más cómo están constituidos, cuáles son las características fundamentales. ¿Qué son los pronombres reflexivos? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Los pronombres reflexivos son pronouns que son usados cuando la misma persona es sujeto y objeto de la acción, o recalcar que el sujeto ha realizado la acción personalmente. Prácticamente, ¿qué es lo que hace? Los pronombres reflexivos determinan que el mismo sujeto que realiza la acción es el mismo sujeto que recibe. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos o los reflexive pronouns? Los pronombres reflexivos ingleses son myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves y themselves. Aquí vamos a ver a continuación la tabla con su respectiva traducción. Y aquí sí tenemos completos, tenemos todos los pronombres personales, perdón, los pronombres reflexivos. Y obviamente nosotros podemos ver tanto myself, yourself, himself, herself, itself corresponden a qué? Corresponden al singular. Mientras que ourself, yourself y themself corresponden al plural. Myself corresponde, cuando estoy hablando de mi misma persona, se traduce como me o yo mismo. Yourself como te, tú mismo o usted mismo. Himself como se o él mismo. Herself como se o ella mismo. Itself como se o sí mismo. Ourselves como nosotros o nosotros mismos. Yourself como o ustedes mismos. Themself como ellos o ellos mismos. Ahí nosotros tenemos la traducción de cada uno de los pronombres reflexivos. Myself, primera persona; yourself, segunda persona; himself, tercera persona; herself, tercera persona; itself, tercera persona. Todos ellos singular. Ourselves, primera persona, en este caso del plural; yourselves, segunda persona del plural; y themselves, tercera persona del plural. Y de esa manera están estructuradas estos pronombres reflexivos con su respectiva traducción. Ejemplos, aquí tenemos la siguiente oración. He cut himself shaving this morning. Se ha cortado esta mañana afeitándose, dice. Entonces, ¿ya quién recibió la acción? La misma persona que estaba afeitándose. He cut himself shaving this morning. La siguiente, look at yourself in the mirror. Mírate en el espejo, dice. Look at yourself in the mirror. Y la última tenemos, I doubt myself how to do that. He aprendido yo solo cómo hacer eso. Entonces, ahí, todas esas oraciones, ustedes pueden determinar con su traducción que el mismo sujeto que realiza la acción es el mismo sujeto que recibe también la acción. Esa es la característica primordial de los pronombres reflexivos. ¿Cómo se usan los pronombres reflexivos en inglés? Podemos identificar tres casos donde el relative pronoun se usa. Los comentamos, obviamente, justamente a continuación. Como en el primer caso, sujeto y objeto de la misma persona. El primer uso de los pronombres reflexivos es cuando la misma persona es sujeto y objeto de la acción. En este caso se traduce por me, te, se, nos y os. Por ejemplo, tenemos he cut himself with the knife. Se cortó con el cuchillo, dice. La misma, la persona que estaba manejando el cuchillo es la que recibe la acción, se cortó. He cut himself with the knife. Mark shaves himself after taking a shower.
Dice, Mar se afeita después de tomar una ducha. Entonces, ahí igual, una vez más, vemos la preposición by, cómo va funcionando. En inglés, los pronombres reflexivos acompañados de la preposición by se utilizan para expresar que el sujeto está realizando la acción por su cuenta. Por ejemplo, I am living by myself. Estoy viviendo por mi cuenta. Facilito, I am living by myself. La siguiente, she is used to traveling by myself. Ella está acostumbrada a viajar por su cuenta. Entonces, acá son características importantes en cuanto al acompañamiento de una preposición, en este caso de la preposición by, antes del pronombre reflexivo. Cuando hablamos de pronombres enfáticos en inglés, son los pronombres reflexivos que usamos para destacar que ha sido el mismo sujeto que ha realizado la acción. Se pueden traducir como el mismo que sigue a un sujeto. Por ejemplo, tenemos las siguientes, por ejemplo, oraciones. Tenemos I spoke to the stop assistant myself. Yo mismo hablé con el dependiente, dice. La siguiente, the workers did not come to, he had to do himself. Los trabajadores no vinieron, así que ella mismo tuvo que hacerlo, dice. Y por último, I have done it all myself. Lo he hecho todo yo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está indicando? Que la misma persona ha hecho todo el trabajo, ha hecho de una forma general. Diferencias entre los pronombres reflexivos en español y en inglés. Vamos a ver, es una característica especial. A diferencia del español, en inglés los reflexive pronouns no son necesarios cuando el verbo escribe o describe cosas que el sujeto, persona o cosa generalmente hace para sí mismo. Por ejemplo, I always shower in the morning. Siempre me ducho por las mañanas. Esa es la diferencia de los reflexivos en español. La siguiente, tell the kids to get dressed. Diles a los niños que se vistan. Y por último, The Titanic hit an iceberg and sank. El Titanic golpeó un iceberg y se hundió. Entonces, ahí tenemos estas actividades, que obviamente, ¿qué es lo que dicen? A diferencia del español, los pronombres reflexivos no son necesarios cuando el verbo describe las cosas que el sujeto, la persona o cosa generalmente hace para sí mismo. Entonces, cuando estamos acompañados de verbos y ya habíamos visto en el material que ustedes tienen de apoyo, ahí tenemos los verbos de características reflexivos que siempre van a estar acompañados de un reflexivo y de esa manera obviamente ya no son necesarios su utilización. Fíjate que los dos primeros ejemplos, el reflexive pronouns no se usa a no ser que requiramos enfatizar del hecho de que el sujeto lo está haciendo por su cuenta, como hemos comentado anteriormente. Vamos a ver, obviamente con la preposición by. Tenemos aquí, por ejemplo, the kids are getting dressed by themselves. Entonces ahí obviamente tenemos el énfasis con la preposición by, obviamente para determinar quién está desarrollando la acción. En cuanto a los verbos ingleses, justamente aquí habíamos visto, a continuación vamos como una parte final, ver los verbos ingleses que se usan con los pronombres reflexivos. Habíamos dicho blame, no, culpar se culpó ella mismo, por ejemplo. Entonces, ese es un verbo, obviamente, de carácter reflexivo. Blame, brace, prepararse. Se preparó a sí misma. Cut, cortar, ya habíamos visto. Do, hacer. Dress, vestirse. Help oneself, servirse la comida o uno mismo o lo que quiera. Tenemos hurt, dañar o lastimar. Introduce, presentarse. Look, mirar. Prepare, prepararse. Shave, afeitarse. Teach, enseñar. Tea, atar. Treat, oneself, premiarse a sí mismo. Y watch, lavar. Y como ellos hay una infinidad más, pero esos son los más utilizados. Los verbos reflexivos más utilizados y que también van a estar acompañados a los pronombres reflexivos. Señores y señores, son los temas que nosotros hemos ido viendo y analizando en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de esta actividad. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una muy bendecida noche, que descansen y nos estaremos viendo el día de mañana en la siguiente hora de clase. Señores y señores, una feliz noche. Bien, muy Muchas buenas, gracias. Lice. Disculpe una pregunta, Lice. Dígame. Yo me escribí la semana pasada
aquí en las clases y me dijeron que tengo que hacer el deber del tema del 2 y del tema 4 y yo lo envié y hice un examen que dice que tenía que hacer ahí. ¿Ya? No sé si está o porque ahí sale un examen que dice examen final, pero eso no me deja abrir ese examen. Usted se llama José Tamay, ¿verdad? Sí, Ya. Verá, compañero, usted sí le han de haber explicado a las compañeras que nosotros en la actualidad, en este momento, nosotros estamos en la unidad número 3. Entonces, las compañeras que le han permitido matricularse le han de haber dicho que usted tiene que igualarse las tareas de la unidad 1 y de la unidad 2. Cada unidad tiene una duración de un mes. El mes está dividido de 4 semanas y obviamente nosotros están intercaladas. En cada unidad usted va a encontrar dos tareas. Esas tareas usted las tiene que realizar sí o sí, tiene que complementar. En relación a los test se les toma una vez finalizado cada unidad. Eso quiere decir que llegamos a la cuarta semana de la unidad número 1 y va un test. Va al final de la cuarta semana de la unidad 2 va un test. Lo mismo va a suceder en la unidad 3 a la última semana va un test y así sucesivamente. Son 5 unidades las que ustedes tienen que aprobar. Obviamente tienen que completar sus actividades para poder aprobar y pasar al siguiente nivel. Al final de cada unidad siempre va a estar un test en eso dentro de esa actividad. Así es que por el momento, compañero, lo que más importante sería que usted se siga igualando todas las tareas que se encuentran desde la unidad número 1. Y una vez que obviamente usted haya enviado las tareas, usted me manda un mensajito a mi celular indicando que ya se encuentra subido para poderle calificar. ¿Sí? sí, dice, yo le envié es que dice, donde que todas esas tareas que está ahí puesto que dice tarea, tarea, yo lo hice todo eso. Yo lo envié, yo le envié las dos de esas, ya lo envié. Entonces ya le voy a revisar, ya le tomo el nombre, compañero, y yo hasta el viernes yo le reviso. Deme plazo hasta el viernes para poder revisarle, ¿sí?